habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 71, La Batalla del Cabo Icnomo. Año 258 a.C. Los cónsules eran Aulo Atilio Calatino y Cayo Sulpicio Patérculo. Bueno, durante nuestro anuncio de esta temporada 2, el que grabamos durante la noche entre el 2018 y el 2019, creo que no logré explicar con suficiente claridad que en el futuro mini episodios tales como este anuncio mismo no formarían parte del episodio del podcast en sí y por lo tanto no irían a formar parte de la cadena de episodios en algunos de los lugares donde publicamos dichos episodios. Un ejemplo de eso es iVoox. Así es, estos mini episodios creo que los voy a llamar algo así como Actas Diurnas o las Fastes del Cuento de Roma, todavía no me he decidido. Estos episodios sí van a aparecer en algunos lados, tales como YouTube y en el sitio web, pero no van a aparecer en otros lados, tales como Podomatic y bueno, iVoox, a no ser que yo los suba manualmente. Entonces, para aquellos que no oyeron nuestro mini episodio del Año Nuevo, les recomiendo oírlo y ponerse al día para entender algunos de los cambios que empezamos teniendo hoy. No son muchos cambios en realidad, pero bueno, las diferencias más grandes son dos. Uno, esos mini episodios no llevan un número como episodios propiamente dichos. Y dos, no forman parte de la cadena, o sea, el hilo del cuento. No hay palabra en latín, no hay nada de la saga familiar y en general tratan de temas que apoyan el cuento pero que no son parte del cuento. Entonces, con un retraso de unos 2 meses y medio, por circunstancias ya explicadas en nuestro mini episodio del Año Nuevo, aquí lanzamos oficialmente temporada 2. Dicen que nada es por siempre. El sol no dará calor a la tierra por siempre, y si pudiésemos vivir 4.000 veces 1.000.000 de años, podríamos ver cómo las galaxias de Andrómeda y nuestra Vía Láctea se enlazan en una última danza, un choque mortal, el cual en sí mismo durará unos 20 millones de años. Por supuesto que nada de lo que vemos hoy con nuestros ojos físicos existirá en 4.000 millones de años y dudo mucho que nosotros, como humanos, seamos capaces de no destruirnos a nosotros mismos en el próximo milenio o 2. Como humanos nos destacamos en nuestra capacidad y nuestro talento para arruinar la naturaleza alrededor nuestro, el balance natural de las cosas y todo lo demás que nos rodea, así que no voy a apostar mucho por la supervivencia de nuestra especie. Y el balance de la naturaleza en Roma misma no era una excepción. Así es, no crean ni por un minuto, mis queridos oyentes, que vivir en Roma en aquellos tiempos era algo genial. La gente ya no aguantaba el olor del río Tíber, el olor de los lotes vacíos al sur del Foro Boario, el que llegaba casi hasta la Suburra, y el olor de las calles donde la gente tiraba los desechos de la noche a baldes. Y si se acuerdan de nuestro episodio pasado, las cosas no andaban bien en otros lados también, no solamente en Roma. Es más, era como que si todo el mundo se venía preparando de una manera subconsciente que algo grande, algo grave se venía acercando. Todo el mundo en Roma se venía preguntando a dónde iba Roma con todas esas preparaciones de guerra en contra de los cartagineses. Todo el mundo en Capua se venía preguntando si el paso de tantos soldados hacia el sur, hacia Sicilia, no era como un mal presagio del fin del mundo.
Y todo el mundo en Cartago se venía preguntando por qué de repente Roma venía amasando sus fuerzas hacia ese mismo sur. ¿Acaso toda Italia ya no les alcanzaba? ¿Cuándo iban a dejar de ser unos lobos hambrientos esos senadores en Roma? En nuestro episodio pasado vimos la situación de Amílcar y cómo logró huir de Italia. Vimos la situación de Aemilia y sus sufrimientos como esclava en la ciudad de Capua. Y vimos la situación de Mamerco Publio en Roma. Hoy tenemos noticias de los tres. Y antes de leer esas noticias, quiero darles mi opinión personal de esta generación de aquel mundo. Una generación que, como ya mencioné, se pondrían viejos con los grandes personajes que todos nosotros hemos oído, esos grandes de la Segunda Guerra Púnica, pero que serán ya demasiado viejos ellos como para participar en los eventos de ese tiempo. Esa generación, más que participar en esos eventos, abrirá las puertas para los mismos. Engendrarán a aquellos que van a luchar en esa guerra. En Roma, esa generación, la generación de Mamerco Publio, Aemilia e Amílcar, será conocido como la generación rosada. Así es, la generación rosada o de color rosa. Además, acordémonos que el color rosado no equivalía al color de niñas en ese entonces. Hoy en día, la costumbre popular es azul para los muchachos y rosado para las muchachas. Bueno, eso no era así en aquellos tiempos. De hecho, era al contrario. Y era al contrario hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Rosado y rojo, ambos eran colores que equivalían a muchachos por el color de sangre y sacrificio. Y el color azul, mejor dicho el celeste, era el color de las niñas, como un color muy pastel, muy delicado, muy, digamos, hogareño. Todo eso cambió durante la primera generación de soldados estadounidenses que volvieron de los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en las islas del Pacífico. Y hoy en día, bueno, creemos que esos colores eran así desde siempre, pero no era así. Bueno, punto aclarado. Sigamos con nuestra generación rosada en el mundo antiguo entre Roma y Cartago. Rosado también era el color del amanecer, el color del cielo antes del día mismo. Y después de ellos vendrá otra generación. Será la tal llamada generación roja, la generación de sangre. Entonces, noticias de Amílcar. El año anterior, el 259 a.C., los dos Amílcar, sobrino y tío, lograron llegar a la costa de Hispania. Fueron recibidos por el hermano de Amílcar, Amílcar el tío, un joven llamado Admago. Y este Admago era un caso muy particular. Llegó a la colonia cartaginense de Gadir, una de las colonias más viejas y más seguras 2 años y medio antes, y ya se había enriquecido en parte gracias a la posición geográfica de Gadir. Un tío del futuro suegro de Admago solía reírse diciendo que, como Gadir estaba más allá de las columnas de Hércules, los romanos nunca jamás lograrían arrebatarle las riquezas a sus muchachos. Y según la historia de la familia, Admago hizo más dinero en 2 años en Hispania de lo que la familia entera había hecho desde los tiempos de la Vía Apia. Cada semana, Admago enviaba 30 naves por el río Guadalquivir, todas juntas como una manada de lobos. Desde la desembocadura del río hasta la ciudad indígena de Cástulo, el viaje duraba menos de una semana y al parecer Admago tenía el don de ver oportunidades donde otros no las veían. 10 de las 30 naves eran de carga y 20 eran rápidos botes de combate que él mismo había transformado para que se deslicen por el río a toda velocidad. 5 de esos botes se especializaban en el uso de brea, conocido como bitumen, para ponerle fuego a cualquier enemigo que se les acercase demasiado a lo largo del río. Cada viaje lo enriquecía más allá de sus sueños más salvajes. Admago vendía sal en el interior, trigo y minerales en la costa, y como el comercio del Atlántico fue monopolizado por los cartaginenses, los griegos no tenían otra opción que comprarle a Admago todo lo que Admago vendía: plata, cobre, oro. Y ni hablemos del comercio con las islas británicas y el Mar del Norte, que estaba prácticamente libre de romanos, piratas y griegos.
Al año de eso, Admago, siendo bien astuto, enviaba bitumen para hacer barcos más impermeables en Cartago. También enviaba plata en crudo y armas, y todo libre de todo tipo de impuestos o tarifas comerciales. Es para el consejo de ancianos, solía decir Admago. Más tarde, Admago le vendía armas a todo el mundo. Así es, a donde sea que hicieran falta, Admago las venderá. Y todos sabemos que el negocio de armas fue, es y siempre será el segundo negocio más poderoso del mundo. ¿Y sabéis cuál era el negocio número 1? Dejen un comentario abajo con la respuesta a esa pregunta si queréis. Y como pueden ver, al muchacho Amílcar por fin la vida le dio una sonrisa. Y vamos a ver muy pronto cómo eso se va a transformar en drama, drama y más drama para nuestra saga familiar. ¿Qué hará ahora Amílcar? ¿Venganza? Digo, por todo el tiempo de amargura y pobreza allá en Tusculum. ¿Compasión? ¿Tratará de hacer por otros lo que su tío hizo por él? ¿Ayudarle a los demás? ¿Espionaje? ¿Hará todo lo que pueda para destruir a los romanos? Al final de todo, él se conocía los muelles de Siracusa y muchas otras partes de Sicilia como las palmas de sus manos. 3 años se las tuvo que ver en esa isla hasta que lograron escapar. Bueno, ahora vamos con el tema de Emilia, y en este año ella aún está en Capua. Y en ese año, uno de los dueños de la casa donde Emilia trabajaba murió. Así es, el viejo Tasio, el mayor de los dos, es decir, el bueno, el que la protegía del otro viejo malvado, cayó enfermo durante un invierno y jamás se recuperó de eso. Ahora, con Sita la Numidia, quien había contraído una extraña enfermedad de la piel, y con el otro Tasio, la vida de Emilia se había convertido en un verdadero infierno. Las horas del día no le alcanzaban para terminar de hacer todo lo que le daban a hacer, y las horas de la noche eran peores aún. El viejo Tasio, embriagado todos los días y de un carácter cada vez más podrido, parecía tener una imaginación más macabra a medida que se venía poniendo más viejo, y ahora, sin el freno de su hermano mayor, sus impulsos solo se desvanecían cuando el alcohol se apoderaba de su cuerpo. Muchas veces a esa hora, Sita la Numidia y la madrugada ya estaban esperándola en el patio con la promesa de un nuevo día, un nuevo sufrir. Bueno, vayamos a ver qué noticias tenemos de Mamerco Publio. Y antes de eso, quiero recordarles que su nombre completo era Mamerco Publio Marcio, tal como lo dijimos primeramente en nuestro episodio 61, la batalla de Beneventum. Creo que se acuerdan de ese evento en el que este muchacho nació casi al mismo tiempo cuando su padre, también llamado Mamerco, había caído en aquella batalla, envuelto en brea líquida a la edad de 27 años. Bueno, ahora Mamerco Publio ya era un muchacho grande. Con 16 años de edad y después de haberse pasado un buen tiempo haciendo macanas en Roma, junto a su primo e ídolo, ese muchacho llamado Bruto, tenemos que ambos, Bruto y Mamerco, estaban en Sicilia listos para la batalla de Sulci. Bueno, ni 2 por 3, entonces vamos a la batalla de Sulci. Mis queridos oyentes, esta es la primerísima vez que el mapa imaginario del cuento de Roma viaja a la isla de Cerdeña. Como con un vuelo de águila, vayamos a la parte suroeste de Cerdeña, es decir, la parte que no le da la cara a Roma, y quiero que se imaginen una ciudad fundada por los fenicios de la ciudad de Tiro 2 siglos antes y que ahora era una colonia de Cartago. Y entre los barcos que venían cruzando el mar, por supuesto, que Mamerco Publio y Bruto estaban a bordo. Las 2 causas más directas de este enfrentamiento naval fueron las victorias en las localidades de Segesta y Maquela, eso lo mencionamos en nuestro episodio pasado, y la fea sorpresa de lo que había sucedido en la batalla de Termini. Y por supuesto, la victoria en Milas. En parte, el ataque a Sulci en Cerdeña era como una movida lógica para los romanos. Acababan de ganar en Milas, ¿se acuerdan? El salto de ahí a la isla que sigue era lógico. Mejor dicho, no atacar a Sulci en Cerdeña después de Milas era como comer un caballo en el juego de ajedrez y luego no comer al único peón
que quedaba solito y desprotegido cerca de ese caballo. Y bueno, la batalla se produjo frente a la costa de la isla, cerca de un pueblo que se llamaba Sulci. No fue una victoria súper importante, seamos honestos, pero para los romanos era otra victoria naval, y eso era todo lo que les importaba a los romanos. Y además tenemos que en esa batalla los romanos se las volvieron a ver con aquel Aníbal Giscón, el hombre que se les había reído a los romanos por la manera que los atrapó en el puerto de las Islas Lipari, ¿se acuerdan? Sí, también era el mismo Aníbal Giscón que se había deslizado por debajo de los muros de Agrigento como había perdido la pelea allá. Así es, ese mismo hombre, a veces llamado Gisco y a veces llamado Giscón, dependiendo del autor, otra vez aparece en esta película. Pero esta vez lo tenemos por última vez en nuestro cuento, el cuento de Roma, porque al cabo de la batalla de Sulci, sus mismos oficiales se sublevaron, lo arrestaron y lo crucificaron antes de la puesta del sol de ese mismo día. Y aquí sí tenemos una pregunta un tanto curiosa. ¿Por qué volvemos a ver a este hombre, Aníbal Gisco o Giscón, siendo que según la historia su desempeño en Cerdeña fue de extremadamente bajo nivel de energía? Eso, según el historiador Polibio, él mismo dice eso, y utiliza esas mismas palabras, indicando que quizás Giscón no tenía su flota completa a su disposición. ¿Será eso una de las causas? ¿Será que recibió órdenes de enviar parte de sus naves a Cartago, a pesar de que los cartagineses ya sabían que los romanos andaban dando vueltas por ahí? Eso era verdad. Los romanos andaban alrededor de Córcega y Cerdeña como moscas tratando de aterrizar sobre un plato de chinchulines y morcilla. Además, no nos olvidemos que ya le pasó antes eso, que Giscón, viéndose atacado por los romanos, tuvo que saltar por la borda y nadar hasta que lo sacaron del mar sus propios soldados. Bueno, dejen sus comentarios si quieren acerca de eso. El relato de Polibio está bien interesante, si bien no tenemos mucha información de la formación de los buques de ese encuentro. En fin, puse un enlace para más información si quieren abajo en la descripción. El documento está en italiano, pero si les interesa, ahí lo tienen. Ahí pueden ver incluso la forma de unos islotes justo frente al lugar donde se produjo la batalla naval y como esos islotes a lo mejor jugaron en favor de los romanos ese día. De todas maneras, los romanos no consiguieron capturar y mantener Cerdeña para sí esa vez, porque más tarde fueron vencidos por un tal Anno, también escrito Hanno, y por varios años más la isla de Cerdeña seguirá siendo patrimonio de Cartago. Ahora, antes de ir al año siguiente, veamos muy rápidamente nuestro segmento de la palabra en latín. La semana pasada tuvimos la palabra Hibernia, y me acuerdo que les dije que pues se trata de una región de Europa. Bueno, Hibernia es como los romanos llamaban a la isla de Irlanda de hoy. Por supuesto que aún estamos muy lejos de llegar a la parte donde Roma irá a conquistar Britania y por supuesto que creo que todo el mundo sabe que Hibernia fue uno de los pocos países de Europa occidental que nunca fue conquistado por los romanos, pero igual tengo una pregunta. ¿Creen que los romanos estuvieron en Hibernia? ¿Creen que trataron de conquistarla? El clima, el tiempo en Irlanda, al igual que el clima en Alemania, no era algo que les encantaba a los romanos. Y también existen razones de pensar que los romanos consideraban que los recursos naturales de Hibernia verdaderamente no valían la pena. Pero, ¿será verdaderamente así? Dejen un comentario abajo si quieren al respecto. Ahora, veamos la palabra de la semana para esta semana. Esta vez, la palabra en latín es submodo. Esta vez una frase bien corta de 2 palabras. Las deletreo S-U-B espacio M-O-D-O. Entonces, submodo para todo el mundo para el episodio que viene. No es un sustantivo, no es un verbo y no es un adjetivo en sí. Es una frase, pero si les digo más, ya les digo todo. Así que no les doy ninguna ayuda más con el tema de submodo. Y como siempre en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Repito esa dirección, www.elcuentoderoma.com. Bueno, ahora sí, vayamos al año siguiente, el año 257 a.C. Los cónsules de ese año eran Cayo Atilio Régulo Serrano y Gneo Cornelio 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 Cornel
Punto número 1, otra vez un Atilio Régulo. Explicación simple: Marco Atilio Régulo, el invitado especial de nuestro episodio pasado, tiene 3 hijos. 1, Marco Atilio Régulo, igual que él mismo. 2, Cayo Atilio Régulo. Y 3, Cayo Atilio Régulo Serrano, este individuo. Punto número 2. Si bien toda esta guerra es en el sur, que como sabemos le convenía más a los Claudios, esa familia poderosa en Roma, la familia de los Atilios que estamos viendo tan frecuentemente aquí son clientes de la familia de los Fabios y no de los Claudios. En otras palabras, los Atilios están haciendo el trabajo para los Claudios, pero en realidad toda la información va a la familia de sus patrones, los Fabios. Y para aquellos que ahora ya se imaginan que Roma siempre estaba dividida bajo esas 2 grandes familias, la respuesta es: no era exactamente así. Más que 2 familias, en el tiempo de las guerras púnicas había 5 facciones y unas 20 familias poderosas. Y los líderes de esas, 5 facciones, un total de 5 familias poderosas en Roma, suenan más o menos así: los Postumios, sobre todo los Albinos; los Valerios, sobre todo los Corvos; los Claudios, sobre todo los Apios; los Cornelios, sobre todo los Escipión; y finalmente, por supuesto, los Fabios, sobre todo los Máximos. Y no nos olvidemos de aquellas familias legendarias que, por lo pronto, a lo mejor están abajo por un siglo o 2 y luego resurgen, tal como los Julios, los Junios, los Emilios y los Papirios, y acá fácilmente puedo meter 50 apellidos más. En fin, tenemos entonces que este año, el 257 a.C., un Atilio y un Cornelio están al mando del teatro de operaciones. Y a ver, ¿qué es lo que ustedes se imaginan decidieron hacer estos 2 hombres? ¡Bingo! Atacar a los cartaginenses. ¡Qué inteligentes que se están poniendo mis muchachos de tanto escuchar la palabra guerras púnicas! Bueno, entonces vayamos a la batalla que sigue y que se llama la batalla de Tyndaris. Esa fue otra batalla naval y esta vez volvemos al suelo de Sicilia, para ser más concretos a la costa norte de Sicilia. Una playa llamada Tyndaris. Al menos creo que hay una playa ahí hoy en día. Lo que sucedió fue que nuestro Cayo Atilio Régulo, un buen día en el mes de abril, vio que unos barcos cartaginenses pasaron por el horizonte y que, muy curiosamente, no andaban en formación de ataque o algo así. Inmediatamente, Cayo Atilio Régulo salió corriendo de su tienda. El fuerte estaba en la costa misma y a los gritos les ordenó a los muchachos a ponerse a empujar barcos al agua. Cuando como 10 naves ya estaban amacándose en las olas, Atilio saltó a la proa de la mayor de las naves y les ordenó a su gente a perseguir a los cartaginenses. Estos, cuando vieron que unos 10 barcos romanos los venían persiguiendo, inmediatamente se pararon, se dieron vuelta y se pusieron en formación de ataque. Los otros barcos de Atilio venían en la retaguardia y por ahora los cartaginenses no los vieron. De las 10 naves que sí vieron, se pueden imaginar cómo les fue. El comandante cartaginense, un hombre llamado Amílcar, así es, otro Amílcar, como para confundirnos un poquito más aún, consiguió hundir 9 de las 10 naves en menos de media hora. Me imagino que la única nave que no fue hundida era la nave de Atilio Régulo, pero tampoco estoy seguro de eso. De lo que sí estoy seguro es que ahora las demás naves romanas aparecieron detrás por el horizonte y que a ese Amílcar ahora se le borró la sonrisa de la cara. El resto de la lucha fue bastante desigual y en la próxima hora 3 eventos sucedieron. 1. 8 naves cartaginenses fueron hundidas, ni una sola nave romana más. 2. 10 naves cartaginenses fueron capturadas y todos los muchachos a bordo fueron tomados prisioneros de guerra. Y 3. Justo cuando terminaban de llevar a toda esa gente atada hacia la costa, el cielo se empezó a oscurecer. El sol comenzó a perder su redondez y el cielo mismo fue de azul a color púrpura y luego a un gris casi negro en menos de un minuto. En medio del griterío y el jadeo, viento frío fuera de lo usual comenzó a soplar. 4 minutos más tarde,
el sol comenzó a volver y tanto colores como temperaturas volvieron a su normalidad. Así es, según estudios históricos, durante la primera semana de abril de ese año, un gran solsticio completo oscureció parte de Italia, el sur de las Galias y parte del Mediterráneo. Los romanos tomaron eso como un gran presagio de que estaban haciendo lo correcto y por todo el mundo antiguo la gente se estremeció por el evento de ese solsticio total. En Capua, nuestra muchacha Emilia también vio el fenómeno y en el caso de ella el sol se comenzó a oscurecer justo cuando Sita le acababa de dar un golpe a la muchacha con una larga vara de madera. La mujer numidia, cuando vio el sol ponerse de color oscuro y perder su forma circular, ella tomó eso como un acto de sus dioses, un castigo por lo que ella le acababa de hacer a la romana. En un ataque de terror salió corriendo de la casa y llena de pánico salió a la calle. Para ese entonces el sol se había disfrazado de negro. Un vecino contó que la vio corriendo hacia el puerto, gritando, pero el hecho era que nadie jamás volvió a ver a Sita la Numidia después de ese día. Y como otra nota de al lado, y volviendo al campo de batalla, digo, a la batalla marítima de Tyndaris, nuestros dos muchachos, Bruto y Mamerco Publio, también estuvieron ahí y también se destacaron en la lucha ese día y también vieron el sol desaparecer y luego volver a venir. Y en esa batalla ese día, otro miembro de nuestra saga familiar se les unió en la lucha contra Cartago. Estoy hablando de Domicio, hermano de Lucio, hijo del tal llamado Lucio el Menor y nieto de Lucio Eugenio el Justo. Por ende, Domicio también era sobrino del bien conocido Publio Emilio Eugenio, quien fue prácticamente el anfitrión de aquella reunión familiar en nuestro episodio 60, Alianza con Cartago. Domicio, nacido en el 296 a.C., ahora tenía 39 años y esta era la segunda vez que luchaba por Roma como un triario. Se destacó en la lucha y a pesar de que nunca antes había visto un Corvis y cómo ese Corvis se clavaba en la cubierta del enemigo, Domicio fue uno de los primeros en cruzarse de su propio barco al barco de los cartagineses y meter la espada a los mercenarios de Cartago. Cuando la batalla de Tyndaris terminó, Domicio habló con los dos muchachos durante la cena. Se conocían bien, Domicio y ellos, ya por años, y después de cenar, los tres siguieron tomando vino juntos hasta bien tarde en la noche. Entre otras cosas, Domicio les contó a los muchachos la vida de Emilia en Capua y el sufrimiento del padre de Emilia, Publio Lucio. Y como Emilia era prima de ambos muchachos y sobrina de Domicio, esa noche, después de mucho vino, entre Domicio, Bruto y Mamerco, se juraron que en cuanto el asunto de Cartago estuviese listo, iban a ir a Capua e iban a encontrar y matar a ese viejo Tasio. Y que las consecuencias se vayan a Mercurio. Bueno, ahora vayamos a Roma. La batalla de Tyndaris había terminado y en Roma deliberaciones urgentes comenzaron entre las diferentes facciones del Senado de la ciudad. En las calles el sentimiento popular era que los romanos le estaban dando lucha a los tentáculos del pulpo en vez de atacar el centro del problema. Y si bien el otoño del 257 a.C. fue uno de los más bellos que los romanos habían visto en un largo tiempo, el ánimo popular se parecía más a los tiempos de cuando Breno se aproximaba a la ciudad que cuando Marco Furio Camilo acababa de echar a los galos de Roma. En aquellos días la gente se creía todo con demasiada facilidad y teorías de conspiración pululaban por todos lados, porque en realidad muy poca gente en Roma verdaderamente sabía qué exactamente andaba sucediendo en el sur. ¿Cómo era posible que casi 8 años después Roma todavía no se podía sacar de encima a esos mercenarios, quienes ni siquiera defendían a su propia patria, sino que estaban siendo pagados por unos viejos adinerados sentados en un consejo de ancianos en Cartago? ¿Y cómo era posible que una potencia como Cartago, que no tenía ni las menores chances de ganarle a los romanos en tierra firme, todavía tenía casi una mitad de esa maldita isla?
Así que bueno, es fácil de entender que la gente se inclinaba a creer lo que cualquier viejo de barba larga, ciego y vestido de mendigo andaba gritando por las periferias del foro romano. Cualquier adivino, charlatán o denunciante del gobierno de pronto tenía más seguidores que un senador, un tribuno o un cónsul romano. Reconociendo el peligro que el gobierno corría con el tema del descontento general y el tema de la desinformación, el Senado, muy a las apuradas, aprobó públicamente la construcción de una flota gigante con la cual Roma llevaría la lucha a Cartago misma en lugar de estar luchando tropas de fantasmas en Sicilia. Pasearon públicamente las proas de aquellos barcos que habían capturado en batallas anteriores como para atraer a la gente a escuchar las versiones oficiales. Tropas fueron enlistadas para las invasiones de África, algo que los romanos nunca hicieron antes. Y no crean ni por un minuto que los romanos se sentían demasiado confidentes de esa hazaña, pero el estado del pueblo en Roma demandaba que algo de ese calibre tenía que suceder. Ya basta de batallas en Sicilia. Esta vez los romanos iban a pelear en África misma. Así es, los romanos mandaron a construir 330 barcos, de los cuales al menos 100 eran quinquirremes. Esas naves, mucho más pesadas que las triremes, eran mucho más estables cuando las aguas eran agitadas en alta mar, pero a su vez requerían de más remeros y una tripulación de por lo menos 25 hombres para poder navegar. Las hileras de remos, obviamente 5, implicaba que cada una de esas quinquirremes tenía unos 300 hombres remando, 150 de cada lado. Si a eso le agregamos unos 100 soldados parados sobre la cubierta, más la tripulación que ya mencionamos, eso significa que cada barco tenía entre 420 y 470 hombres. Y ahora imagínense esos 420 hombres sentados o parados o remando en un espacio de unos 40 metros de largo por unos 5 metros de ancho. Y si consideramos que un buen pedazo del espacio de la cubierta era dedicado al ya conocido Corvus, podemos ver que estaban bastante bien apretados y a unos 3 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la cubierta, a 3 metros sobre el mar, cuando el barco estaba lleno, nos da a entender que si las olas creaban espuma a 2 metros de altura, solo nos queda 1 metro de aire verticalmente hablando. Y ahora agreguemos el hecho que a esos barcos había que maniobrarlos. En otras palabras, había que asegurarse que todos los remadores entendían cómo tenían que remar. Si iban hacia adelante, bueno, eso era simple. Pero si tenían que dar un giro rápido, digamos a la derecha, para que un barco cartaginense no les dé una trompada en el medio, entonces un lado del barco tenía que remar en el sentido opuesto del otro lado. Y encima de eso, lo tenían que hacer bien sincronizado y bien rápido. De eso dependía la vida de todo el mundo a bordo. Y ya sabemos que ese tema, la rapidez con la que un barco podía darse vuelta, los cartaginenses eran los campeones mundiales. Los romanos sí tenían el Corvus, que ya no era un secreto, pero que aún representaba un peligro para los barcos de Cartago. Pero al final, como buenos romanos, ellos consiguieron lo que siempre consiguieron. No solo terminaron de construir las 100 quinquirremes a tiempo, sino que también terminaron de construir todos los barcos para el traslado de tropas antes del tiempo necesario. Por ese lado, Roma nunca dejó de impresionarme, al menos durante el tiempo de la República y los primeros 2 siglos del Imperio. Roma trabajaba como un hormiguero. 4 meses más tarde, 330 naves romanas, entre triremes, cuatriremes, muy pocas de esas porque el diseño básico difería mucho y eran más difíciles de construir, y como 100 quinquirremes, más naves de transporte de infantería y caballería para la invasión misma. Ahora, si creen que todo el alboroto, ese hormiguero de actividad, se podía mantener en secreto de los ojos de los cartaginenses, pues por supuesto que estáis equivocados. Cada día, noticias de último momento llegaban a Cartago de cómo les iba a los romanos con esa construcción. Y por supuesto que Cartago no iba a permitir eso. Primero pensaron en encontrar una manera de sabotaje por medio de impedir que la construcción fuese llevada a cabo, pero pronto se dieron cuenta que eso no era posible, en parte porque los romanos descentralizaron la construcción de las naves, y si digamos un espía lograba prenderle fuego a un campo de construcción, eso solo equivalía a unos pocos barcos que no llegaban ni a un 5% de la obra en sí. Así que no les quedó otra al Consejo de Ancianos
que hacer sus propias naves. Y si bien madera era mucho más difícil de obtener en el sur, especialmente en África, el conocimiento del tema y la habilidad de sus ingenieros hicieron que Cartago terminó construyendo 350 naves, todas naves de guerra y casi todas quinquirremes. Y para cuando los romanos llegaron con esa flota frente a las aguas de Mesina, las naves cartaginenses zarpaban de su puerto madre rumbo a la punta oeste de Sicilia, el puerto de Lilibeo. Y mientras los romanos dieron vuelta al cabo Pacero, casi frente a los ojos de los siracusanos, y que en ese entonces era llamado el cabo Pacquinum, los cartaginenses se comenzaron a deslizar a lo largo de la costa sur de Sicilia. Los romanos, ya sabiendo que la invasión de África ahora dependía de esta batalla, se fueron yendo al oeste, manteniéndose pegados a como 2 kilómetros de la costa del lado derecho. Y los cartaginenses siguieron avanzando hacia el este, con la costa de su brazo izquierdo y con el sol en la espalda. Para cuando ambos lados se vieron, los romanos se desplegaron en una gigantesca letra V invertida, o si prefiere una flecha apuntando a las naves africanas. En realidad, más que una flecha, la formación completa era un triángulo, con la base de ese triángulo alejada de los cartaginenses. Es más, la línea de esa base era doble. La línea interior, caballos y las fuerzas de invasión propiamente dichas. Esas naves no eran naves de guerra y dependían del apoyo de las demás naves. Y la línea exterior de esa base del triángulo, los triarios, es decir, los soldados más viejos del ejército romano. Ahora, las dos líneas que formaban la flecha, cada uno de ellos estaban bajo el mando de uno de los dos cónsules. Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulsón Longo. Vulsón estaba al mando del lado izquierdo de esa flecha, es decir, el lado más alejado de la costa de Sicilia al norte. Régulo estaba al mando de la otra línea, a menos de 1,5 kilómetros de la costa misma. El propósito de una formación así de densa era obviamente defensa. Ahora, veamos cómo se posicionaron los cartaginenses ante el triángulo de las naves romanas. En el centro de las naves de Cartago estaban Amílcar, el mismísimo general que se les había escapado a los romanos durante la batalla, o digamos, la masacre de Agrigento. Y un poco más alejado de la costa, frente a Vulsón, estaba Anón el Grande, otro brillante general cartaginense. Anón se escribe H-A-N-N-O-N. Y ahora veamos una sola oración de cada uno de estos 4 generales, 2 romanos y 2 cartaginenses. Del lado norte, Marco Atilio Régulo, de él ya sabemos un montón y de él veremos mucho más a medida que esta guerra progrese. Frente a él, Amílcar, comandante en jefe. En otras palabras, el número 1 aquí. De él también vimos bastante hasta ahora. Del lado sur, Lucio Manlio Vulsón Longo para los romanos y Anón el Grande para los cartaginenses. De Vulsón no sabemos mucho, excepto que le dieron un triunfo después de esta batalla, porque al cabo de la lucha y al cabo de la invasión de África, el Senado de Roma va a llamarlo de regreso. A Régulo, en cambio, lo van a dejar en África a pasar el invierno allí, y de eso vamos a ver mucho más en nuestro episodio siguiente, El Imperio contraataca. Y de Anón el Grande vamos a ver muchísimo más, porque va a ser él quien estará a cargo de firmar la paz y actuar de embajador frente a Roma después de la famosa batalla de Zama, allá en el lejano 202 a.C. Por supuesto, para ese entonces Anón el Grande ya será anciano, famoso y cansado de una vida llena de guerras y penurias. Ahora, por fin, a la batalla misma. Y para eso tenemos una batalla dividida, como ya es costumbre en el cuento de Roma, en 10 puntos clave. Uno. Como los cartaginenses se pusieron en una línea derecha frente al triángulo romano, los romanos sabían que lo único que les importaba a Amílcar eran los buques de transporte. Los buques que llevaban las fuerzas de invasión de África. Sin buques de transporte no hay invasión, así de simple. 2.
Con el propósito de aumentar la distancia entre las dos puntas de la formación romana en flecha, Anón ordenó un repliegue de sus naves. Así es, los cartagineses fingieron susto y retirada, invitando a que las puntas de ambos lados del triángulo los persiguiesen. 3. Al ver la retirada, y tal como los cartagineses lo habían planeado, Régulo ordena aumentar la velocidad de ambos flancos porque un hueco en la línea cartaginense se había creado. Las puntas de Régulo y Bolsón avanzan, creando un hueco entre ellos mismos y la base de su triángulo. Calculo yo que cuando Anón vio eso, se debe haber dicho: ¿así de fácil? ¿Son así de estúpidos los romanos? 4. La línea de las naves cartaginenses, perfectamente derecha hasta ahora, va transformándose en una gigantesca letra C, con sus dos puntas comenzando a cerrarse alrededor de los flancos romanos. Mientras tanto, Amílcar sigue retirándose y fingiendo estar escapando. Para ese entonces, las naves de invasión están abiertas al ataque de los cartaginenses. 5. Y exactamente eso sucede. Ambos flancos cartaginenses atacan y se meten entre las dos puntas del triángulo, ahora totalmente dispersos, y van derecho hacia los navíos, donde caballos y auxiliares están prácticamente a la merced de las olas. Los triarios, detrás de ellos, envían señales a Régulo y a Bolsón, que están siendo atacados por ambos flancos. Los romanos se dan cuenta de la trampa y, tratando de darse vuelta, son embestidos por el centro, ese mismo centro que venía fingiendo retirada. Esa misma maniobra se volverá a repetir en unos 40 años en el futuro, en la famosa batalla de Canas, en la cual Aníbal vencerá a los romanos de manera tan contundente que el Senado romano no les permitirá volver a Italia a esos legionarios por casi 20 años. Pero bueno, esa es otra historia para otro episodio. 6. Anón ahora logra dar la vuelta y atacar a la base del triángulo romano, la base que ahora era lo único que defendía a los navíos de invasión. Pero increíblemente esos navíos logran mantener su posición y Anón no logra aniquilar a los navíos. En lugar de ello, todos los buques llenos de caballos logran muy lentamente hacerse hacia la costa de Sicilia. Anón los persigue, pero otra vez entre los corvus romanos y la forma compacta en la que esos navíos se pusieron frente a la costa, Anón no consigue ni atacar los navíos ni hacer que se estrellen contra la costa misma. Mientras tanto, Régulo y Bolsón están luchando por sus vidas a 1 kilómetro de eso. 7. El flanco de Régulo logra sacarse de encima el ataque de Amílcar y rápidamente da la vuelta. Va en ayuda a los triarios, quienes ya estaban dando lo último de sí mismos. Al mismo tiempo, Bolsón comenzaba a tener resultados más positivos con sus corvus y muy de a poco más y más naves cartaginenses caían presas de esa arma. Una vez inmovilizados, esos navíos, inútiles como tortugas patas para arriba, se convertían prácticamente en puentes por los cuales los romanos podían avanzar como si estuviesen en campo abierto. 8. Los primeros barcos del flanco de Amílcar comienzan a abandonar la batalla y huir rumbo al oeste. Los barcos bajo el mando de Régulo les dan caza a los cartaginenses que estaban luchando contra los triarios y ahora tanto los triarios como Régulo van persiguiendo a los cartaginenses hacia la costa. 9. Amílcar se ve atrapado entre los navíos de invasión, con sus corvis apuntándolos, y las dos divisiones de Régulo y los triarios. Logra huir de entre las filas, pero la batalla, por lo menos de su lado, está perdida. 10. A medida que más y más cartaginenses van saltando por la borda, los romanos dan la orden de aplastar el mar con sus remos, una táctica común en la cual remadores le dan golpes al agua como un niño dando golpes al agua con una palma de una mano abierta. De ese modo, remos muy a menudo terminan pegando a los cartaginenses en la cabeza a medida que esos desdichados andaban nadando y buscando salvarse a bordo de algún otro bote o navío. Bueno, ahí lo tenemos. La batalla del Cabo Ignomo en 10 puntos al mejor estilo de nuestro cuento, el cuento de Roma. En total, los romanos perdieron unos 10.000 hombres de un total de 140.000. Los cartaginenses perdieron entre 30 y 40.000 hombres muertos o capturados. Los romanos perdieron 24 naves. Ni una sola nave romana fue abordada por las fuerzas de Cartago. Los cartaginenses, mientras tanto, perdieron 94 naves. De esas 94, 30 fueron hundidas y 64, así es, nada menos que 64 naves fueron capturadas.
Y no creo que necesite decirles que este será el encuentro, o mejor dicho, la batalla naval más grande en la historia del mundo hasta el día de hoy, si lo vemos desde el punto de vista de cuántos hombres tomaron parte en la batalla. Sí, por un lado los romanos, quienes querían ir a África, tuvieron que volver a la costa de Sicilia y tuvieron que reparar un par de sus naves, y eso sí les valió una demora de como 1 mes y medio. Y al final todos fueron a África y todos desembarcaron a unos 100 kilómetros al sur de Cartago misma, con caballos, con fuerzas de infantería y con la cabeza en alto, porque esta es la primera, pero por supuesto no la última vez que Roma pisará suelo africano. Veremos quiénes de nuestra saga familiar estuvieron presentes en esa batalla naval, pero les puedo decir desde ya que fueron 4 y que ni uno solo había caído en batalla. Es más, todos ellos desembarcarán en la costa de África junto a Bolsón y a Régulo. Pero sí tenemos algo que va a suceder por primera vez en nuestra saga familiar: la captura de un prisionero de guerra. Así es, uno de los miembros de nuestra saga familiar caerá prisionero de guerra en nuestro episodio 72, y es por eso que vamos a ver qué exactamente les pasaba a prisioneros de guerra romanos en aquellos tiempos si eran capturados por los cartagineses. Como lo mencioné hace unos minutos, Lucio Manlio Bolsón fue llamado de regreso a Roma tan pronto como habían desembarcado en África, y a Régulo le esperaba un invierno al mejor estilo africano. En nuestro episodio siguiente vamos a ver la primera de las luchas en suelo africano entre Régulo y fuerzas de una ciudad aliada con Cartago. Veremos cómo muy de a poquito los cartagineses dan vuelta a la mesa, y cómo gracias al ego demasiado grande de Régulo y gracias a un general griego que aparece en nuestro cuento, Cartago logra vencer a los romanos. Así es, Cartago se verá fortalecida por obra de casi un milagro, y es por eso que nuestro próximo episodio se llama Episodio 72, El Imperio contraataca. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de 7.367 palabras.